Cada día ingerimos miles de millones de bacterias, o incluso más, casi todas procedentes de los alimentos, pero algunas también de nuestra propia boca. En realidad, todos y cada uno de nosotros poseemos una dotación de células bacterianas 10 veces mayor que las humanas. Hasta la fecha, nos hemos beneficiado de las ventajas que nos otorga esta microbiota. Cada vez más personas toman probióticos, es decir, bacterias que proporcionan beneficios específicos para la salud si se ingieren en cantidades adecuadas. Nos gustaría invitarle a un viaje y mostrarles la vida de 2 probióticos bacterianos diferentes introducidos en el organismo a través de un producto lácteo fermentado. Recorran conmigo ahora este viaje por el tracto intestinal y entren en el mundo de los probióticos y la microbiota. El yogurt se compone de bacterias llamadas Lactobacillus y Streptococcus que se emplean para fermentar la leche. Por otro lado, algunos tipos de Lactobacillus, que se muestran aquí como microorganismos azules de aspecto cilíndrico, y bifidobacterias, los microorganismos con forma de Y, son bacterias probióticas escogidas que proporcionan beneficios para la salud. En la boca, las bacterias viven en las encías, los dientes y la lengua. Todas las personas tienen cierto grado de placa o caries causada por distintos tipos de los denominados gérmenes o bacterias malos que crecen con rapidez y producen ácidos y enzimas a partir de los alimentos que ingerimos, sobre todo el azúcar. La palabra malo se refiere en realidad al hecho de que estos microbios puedan dañar nuestros tejidos o producir inflamación y una sensación de malestar. El cepillado dental elimina los azúcares y muchas bacterias de la placa, pero a las pocas horas ocurre una recuperación y multiplicación de las restantes. El motivo por el que Lactobacillus y Bifidobacterium suelen conocerse como bacterias buenas es que, por lo común, se consideran inocuas y aportan muchos beneficios para una vida sana, entre otros, la eliminación o destrucción de las bacterias bucales. En la mayoría de los casos, los microorganismos de los alimentos se mezclan dentro de la boca y luego alcanzan el transporte para ir al estómago. El estómago no es un lugar particularmente grato. Cuando comemos, produce grandes cantidades de ácido que protege nuestro organismo y ayuda a digerir los alimentos. El ácido destruye muchas bacterias que ingerimos, incluidas muchas de las enzimas de la leche presentes en los productos lácteos. Sin embargo, algunas bacterias, como los probióticos, Lactobacillus y Bifidobacterium, sobreviven a los efectos del ácido gracias a un escudo protector que se ilustra aquí en forma de halo. Esta protección la confieren la leche y los alimentos. Además, estos probióticos abandonan enseguida el estómago con el componente líquido de la comida. Más de la mitad de la población mundial, y en especial en el continente asiático, aloja en su estómago una bacteria llamada Helicobacter pylori. Algunas cepas de esta bacteria son patógenas. La bacteria se adquiere a partir de distintas fuentes. Por ejemplo, se transmite a partir de agua contaminada. La bacteria puede surcar las paredes del tejido y produce ureasa y una toxina que daña las células, causando úlceras dolorosas y a veces cáncer. El tratamiento antibiótico puede curar algunos casos de colonización por Helicobacter, pero hay veces que la bacteria se resiste a la destrucción o retorna una vez terminado el tratamiento. Las bacterias probióticas ayudan a reducir estos Helicobacter, probablemente atacándolos con armas parecidas a los antibióticos llamadas bacteriocinas, o bien desplazándolos de su lugar. No obstante, para entender este proceso se requiere más investigación. Los microorganismos destruidos, las bacterias probióticas y los microbios fermentadores o supervivientes recorren el intestino y entran en contacto con las sales biliares que destruyen muchos de los microbios fermentadores de la leche. Muchos probióticos resisten a estos efectos nocivos, con lo que sobreviven y continúan su viaje. En la etapa siguiente, las bacterias llegan al intestino delgado. Esta región del organismo suele tener una longitud de 9 metros y posee estructuras llamadas vellosidades y microvellosidades que absorben los nutrientes contenidos en los alimentos y crean una defensa importante frente a la enfermedad. El intestino delgado aloja a miles de millones de bacterias, la microbiota,
entre otras, bifidobacterias y lactobacilos, que contribuyen decisivamente a nuestra salud al digerir los alimentos, combatir las bacterias malas y modular la respuesta inmunitaria. Quedan muchos aspectos por investigar, como los tipos de bacterias que viven en el intestino, el modo de comunicación entre ellas y el modo en que las percibimos, y también si los probióticos pueden prevenir o aliviar determinadas enfermedades. El organismo dispone de complejos sistemas que vigilan en todo momento lo que sucede a su alrededor y las bacterias o moléculas que lo atraviesan. Puede detectar los microorganismos de naturaleza buena, pero aún así segrega un anticuerpo denominado IgA secretora que detecta cualquier bacteria o virus malo en el medio. Si una persona ingiere demasiadas bacterias malas de una vez, por ejemplo con una comida contaminada, las bacterias probióticas actúan de concierto con las defensas intestinales, impidiendo que las bacterias malas dañen al anfitrión. Además de la IgA secretora, el organismo posee enzimas como la lisocima, proteínas diminutas y células asesinas que detienen las bacterias nocivas. Las células calciformes y epiteliales del intestino delgado producen moco, además de factores solubles llamados glucoconjugados que participan en las defensas intestinales. En esta ilustración, el intestino se encuentra, sin embargo, inflamado. El proceso de inflamación y el modo en que es combatido por las bacterias probióticas no está totalmente aclarado, pero trataremos de explicar algunas partes del mismo con dos diagramas diferentes. En este diagrama se muestra una sección transversal del epitelio de la mucosa y algunas células M que se encuentran por primera vez con bacterias y virus y deben decidir si se trata de microbios buenos o malos. Las células M transportan las bacterias hasta las líneas defensivas del anfitrión, entre otras las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos T y B y las células plasmáticas. Las bacterias son detectadas por las células presentadoras de antígenos como las células dendríticas, que emigran y se reúnen con los linfocitos T. Estos maduran después produciendo una respuesta Th1, liberación de citocinas inflamatorias, y L8 o Th2, reacción alérgica, o acaban transformándose en linfocitos T reguladores, mantenimiento de la homeostasis. Cuando el anfitrión detecta bacterias probióticas o buenas, se activan más linfocitos T reguladores que fomentan una mayor tolerancia y homeostasis, reflejada en la producción de TGF-beta e IL-10. Muchas bacterias viven en las microvellosidades y algunas descienden hasta el abismo para encontrarse cara a cara con las células de Paneth. Unas células epiteliales que disponen de gránulos que contienen grandes cantidades de sustancias antimicrobianas naturales, como las denominadas defensinas alfa y lisocima. Cuando las células de Paneth se encuentran con las bacterias malas o las sustancias tóxicas producidas por estas, emiten un geyser que contiene estos gránulos. El problema para el anfitrión surge cuando una serie de bacterias malas se adhiere a la superficie del intestino formando una película biológica, es decir, varias capas de gérmenes. Las bacterias intentan excavar un orificio en la pared, con lo que el anfitrión se expone al riesgo de una infección más grave. Se ha demostrado, en diversos estudios, que algunas bacterias probióticas pueden modificar este proceso al restablecer o mantener una barrera intestinal hermética e impedir que las bacterias malas invadan al anfitrión. Las bacterias probióticas se pueden multiplicar durante su tránsito por el intestino. Algunas se quedan rezagadas durante unos días, pero la mayoría continúa su viaje junto con los alimentos que prosiguen su digestión. Durante este proceso, el anfitrión obtiene sustancias provechosas como ácidos grasos de cadena corta y también desechos de los que necesita desprenderse. Cual multitud emparedada, el intestino grueso está cubierto por más de 500 especies o tipos diferentes de bacterias.
Los gases son producidos por la fermentación del alimento. Las personas liberan varios litros de gas al día. Los gases pueden ser inodoros o muy malolientes, en función del alimento y de las bacterias activadas. El intestino grueso, o colon, como suele llamarse, contiene muy poco oxígeno, por lo que la mayoría de las bacterias que aquí viven son anaerobias. La capacidad de las bacterias para percibir el entorno se está empezando a conocer ahora. Los microorganismos emiten sensores moleculares y luego reciben una información que les advierte, por ejemplo, de futuros peligros. En este ejemplo, las bacterias malas han causado una grieta en la pared del colon. Se cree que las bacterias probióticas pueden contrarrestar parte del daño ocasionado al colon. Aunque no se entiendan por completo los mecanismos, los representamos aquí por la recolonización local por las bacterias buenas y los probióticos ingeridos, que frenan la diarrea. Justo cuando parecía que el anfitrión se había recuperado, un poco más abajo en el colon surgen unas bacterias llamadas salmonelas que están atacando a la pared y se multiplican a mayor velocidad que los otros habitantes bacterianos. La salmonela ha tenido que ingerirse en una comida previa. Ahora ya han pasado varias horas y está produciendo un enorme malestar al anfitrión. Los antibióticos se utilizan en algunos casos de intoxicación alimentaria para destruir las bacterias ofensivas malas. Estos compuestos poseen eficacia contra la salmonela, pero no contra los virus. Los antibióticos acuden, en su mayoría, como bombarderos sigilosos desde el torrente sanguíneo, pero algunos provienen también del túnel intestinal. Los antibióticos están diseñados para atacar la pared de la célula bacteriana o sus componentes internos, pero muy pocos diferencian entre los tipos de bacterias. Por eso, en la práctica, arrasan todo el terreno y destruyen las bacterias, tanto buenas como malas. Los antibióticos no destruyen algunas bacterias probióticas que poseen una resistencia intrínseca incluida en su ADN cromosómico. Como se ha demostrado en estudios en seres humanos, las bacterias probióticas contribuyen a reducir el periodo de diarrea. Con ello, el desecho se solidifica de nuevo y se normaliza el hábito intestinal. Todo viaje llega a su fin. Algunos probióticos permanecen en la piel externa del ano desde donde se desplazan, en el caso de las mujeres hasta el tracto vaginal situado tan solo a 4 centímetros de distancia. Pero en la mayoría de los casos dicen adiós al intestino. Y vaya, a donde usted sabe.